Seguimos en A las 10, gracias por acompañarnos. Hubo terror entre los peruanos ante la llegada del temido ébola. Todo no pasó de un susto luego de que las autoridades descartaran la presencia mortal de este virus. La alarma la activa el propio Ministerio de Salud. Se convoca a la prensa señalando un posible caso de ébola, cuando el paciente ni siquiera es sospechoso. Revuelo total sin justificación. Con las horas, la propia ministra del sector sale al frente. El Instituto Nacional de Salud ha confirmado que el resultado de dicho análisis es negativo para ébola virus. Cabe señalar que el protocolo de laboratorio utilizado cuenta con la validación de la Organización Mundial de la Salud. Se trata de un pescador de Guinea, se dice en la conferencia matutina. Luego se confirmaría que es de Guinea-Conakry. Llegó al puerto de Chimbote hace 4 días con malestar corporal, estomacal, fiebre, mareos, entre otros síntomas. Antes estuvo 2 meses en alta mar, se explicó, a pesar de que se sabe que el tiempo de incubación del mal es de 21 días, es decir, quizás ya habría muerto. Pero según las autoridades sanitarias de la ciudad, Ancaxina habría estado más de 80 días en el mar y provenía de China y no de su país. Eso al parecer lo sabía el MINSA. ¿Hubo una precipitación del MINSA para hablar de un posible caso de ébola? No, nosotros no hemos hablado de ningún momento. Sí, hay una convocatoria de prensa para hablar del posible... Nosotros hemos convocado a ustedes para aclarar de qué se trata. El guineano fue trasladado a Lima por vía terrestre para ser devuelto a su país, se dice primero. Es en el aeropuerto Jorge Chávez, desde donde partiría a Ámsterdam, donde se decide su ingreso en el Hospital Carrión de El Callao y su aislamiento sin más. Conocido el caso, las primeras en levantar su voz de preocupación son las enfermeras de ese centro. No estamos preparados. Sí, debemos atender a todos y eso nadie lo va a negar. Nosotros estamos en condiciones, pero necesitamos las medidas de bioseguridad, la cual no tenemos. Lo preocupante es que el falso caso de ébola pone de manifiesto la situación sanitaria peruana para enfrentar un eventual caso verdadero. Que no estamos preparados para ninguna emergencia sanitaria. Si hubiese una catástrofe de cualquier naturaleza, no lo estamos, ¿no? Que la falsa alarma sirva para implementar los servicios de salud correctamente, dicen desde la Federación Médica Peruana. La próxima vez, el caso podría ser verdadero. El Congo que antes se llamaba Zaire. Seguimos ampliando la información sobre este tema y estamos aquí en el estudio con el doctor Jesús Bonilla, presidente de la Federación Médica del Perú. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, lo vimos en el reportaje y lo tenemos aquí ahora para que pueda explayarse usted sobre si estamos o no estamos listos para enfrentar este virus mortífero. Mire, yo reto a cualquier medio de comunicación para que vaya a todos los hospitales de Lima, a los hospitales de frontera del país, para que vean si realmente tenemos algún grado de preparación frente a una emergencia de esta naturaleza, ¿no? Felizmente, y creo que hay que ser bastante puntuales en este tema, tener el ébola en el país es la verdad una posibilidad muy remota, ¿no? No existe realmente mucho riesgo de que podría ingresar en algún momento el ébola al país, pero sin embargo yo creo que lo que se ha mostrado el día de ayer prácticamente ha sido un circo. Primero dicen que sí, después dicen que no. Es más, ante la evidencia de que era un paciente que no reunía las condiciones clínicas y epidemiológicas para continuar siendo aislado, lo han mantenido aislado y creo que inclusive lo mantienen hasta el día de hoy. Claro, él estuvo en observación porque en realidad no se sabía qué era lo que tenía este paciente de 34 años venido de Guinea Ecuatorial. En algún momento sí, la información fue confusa, ¿no? Porque se habló de un caso sospechoso, ¿no? De ébola, luego eso fue completamente descartado. Pero quisiera que nos aclare usted por qué dice que sería imposible que llegase un paciente con ébola al país cuando se están tomando las medidas de seguridad en puertos y aeropuertos, ¿no? Las posibilidades son remotas, es cierto, ¿no? Ya, remotas pero no imposibles. Pero no imposibles, definitivamente. Pero frente al cual, de hecho, hay que estar preparados en alguna medida, ¿no? Y estar preparados, imagínense, ellos han declarado la alerta sanitaria el 29 de agosto. Hoy estamos en octubre, ¿no? Y recién han enviado el pedido para comprar la ropa adecuada, las cápsulas que se tienen que tener para ese tipo de problemas para poder enfrentar, ¿no? Las cápsulas para trasladar a los pasajeros. Imagínense que realmente hubiese sido cierto ello, ¿no? Realmente nos hubiese encontrado en una situación muy desprotegida. ¿Cuántas personas en riesgo se hubiesen infectado en ese momento porque lo han transitado por varios sitios y finalmente llegaron a establecimientos donde tampoco estaba preparado? Entonces, lamentablemente hay que decir las cosas con mucha certeza. No tenemos en estos momentos la preparación para responder frente a una contingencia sanitaria de este tipo. Y esa es la verdad. Y contribuir al país es decir la verdad. No es decir la verdad a medias, ni porque tengo un título académico, porque tengo algunos diplomas por ahí, puedo enmascarar las cosas. No es así.
Yo creo que las cosas hay que decirlas de manera correcta y contribuir a mejorar. Es primero diciendo la verdad. ¿Y entonces en qué consiste este plan que se ha puesto a cabo hace algunos días y que el Ministerio de Salud ha anunciado por todo lo alto de justamente ubicar en establecimientos de salud zonas aisladas, los laboratorios? Porque eso ha sido mostrado. Bueno, el laboratorio sí existe, el Instituto Nacional ¿Ya? de Salud es uno de los laboratorios más importantes que tiene probablemente América Latina, pero eso no es todo, ¿no? Primero hay que ver, cuando uno recepciona un paciente, ¿qué es lo que tiene que saber el personal, el recurso humano? Primero tener el criterio clínico y epidemiológico para ver si amerita o no amerita hacerlo los estudios. Porque si no amerita, simplemente lo derivo para un área en el cual pueda tener un tratamiento convencional, como es el caso de este paciente. Eso le iba a mencionar porque este paciente había estado ya 40 días en alta mar, el virus se supone que se incuba en máximo 21 días, es decir, los síntomas ya se hubieran evidenciado, pero hace rato. Por supuesto, ya estuviese fallecido, ¿no? En todo caso, como yo dije el día de ayer, bastaba con darle su paracetamol y que se vaya a su hotel y ya que descanse tranquilo. Y la verdad que lo han hecho pasar un estrés tremendo a este señor. Bueno, y si el es que estrés no para él y para todos si no los que vimos la si no noticia. se enferma de un problema de salud mental, se va a enfermar de tuberculosis porque lo han aislado en un ambiente donde se maneja pacientes con tuberculosis, ¿no? Entonces yo creo que no ha sido muy responsable haber manejado mediáticamente y no haber aclarado en su momento y decir, ¿sabe qué? Este paciente no amerita estar aislado, por lo tanto se va de alta en el Perú. No existe la posibilidad en estos momentos de que exista un caso de ébola y las posibilidades de que ingrese son remotas. Y ahí se aclaraba el caso y se aclaraba el panorama. De repente han querido lucirse en algún momento, pero la verdad que no les ha salido muy bien. Y acá existen responsabilidades. Bueno, y para lucir nos faltaría todavía que lleguen las cápsulas, ¿no? Que dicen que van a llegar la próxima semana, que son cápsulas para trasladar a pasajeros, bueno, vengan en el aeropuerto, vengan de un puerto y que posiblemente presenten síntomas del virus. Claro, fíjese, pero yo creo a la que zona de aislamiento, ¿no? hay responsabilidades en este manejo, ¿no? Yo creo que tienen que dar las explicaciones correspondientes seguramente ante la autoridad competente. Es más, el presidente de la República yo creo que debe haberse informado de la metida de pata que le han hecho dar, ¿no? Y este es el segundo caso de escándalo sanitario nacional, global, que se ha generado. Porque el primero se da frente a una emergencia sanitaria en una enfermedad que no existe, que es cierto que existe en los países vecinos como Colombia y Venezuela, pero está en esa frontera de Colombia y Venezuela. Puede ingresar la fiebre chikungunya al Perú, es posible, pero en estos momentos ya estamos en emergencia sanitaria, cuando en los países del orbe lo que se ha declarado es una alerta sanitaria, a tomar medidas de control, que todos estén preparados, pero no es necesario tomar una emergencia sanitaria para poder enfrentar este problema. Por eso yo creo que felizmente se han aclarado las cosas, tranquilidad para el país, tranquilidad para los chalacos propiamente que asisten al Daniel Cid Carrión. No hay Evo en el Perú, pero sí existen otras enfermedades que sí nos deben preocupar: tuberculosis, dengue, malaria, ¿no? Desnutrición, anemia, que fíjese, eso prácticamente vive con nosotros y no nos hacemos tanto escándalo. Y deberíamos hacerlo. También, por supuesto. Ahora, lo que más nos preocupa a nosotros los peruanos no es precisamente que comuniquen bien o no, eso también debería hacerse de manera correcta, pero lo que nos preocupa es cómo recibimos a un paciente con este virus y si realmente vamos a tener las medidas necesarias para que ese virus no se propague, ¿no? Claro, en estos momentos no tenemos las condiciones. Empezando por los establecimientos hospitalarios que, como vemos en España y en Estados Unidos, no se cumplió con un protocolo y por eso que ahora hay 2 enfermeras que también lo tienen. Imagínense, Estados Unidos teniendo una infraestructura con mayor desarrollo y presumir nosotros de que estamos preparados, yo pienso que es absurdo. Es necesario poner las cosas así como están. ¿No estamos preparados? Hay que decir la verdad. Entonces, para estar preparados tenemos que hacer 1, 2, 3, 4, 5 cosas, ¿no? Primero, para recibir al paciente, ni el personal está preparado porque no tiene la vestimenta ni el equipo adecuado para poder reportarlo, para poder trasladarlo tampoco, y para poder aislarlo tampoco. No estamos preparados. El día de hoy se ha presentado una vestimenta en el aeropuerto Jorge Chávez. ¿Usted pudo ver la vestimenta que fue presentada, no? Bueno, nosotros hemos hecho prácticamente una vestimenta artesanal. Para saber si es la correcta, porque se han visto imágenes de otros países y no se usan mascarillas, se usan hasta cascos, ¿no? Como una cápsula también. O sea, cualquier material que pueda improvisarse en el Perú no es el correcto, ¿no? Hay un material especial para para enfrentar ese tipo de problemas, cosa que no tenemos en estos momentos y que según la versión del Ministerio de Salud, el día de ayer recién se ha pedido que van a comprar 35 de ellos y esperemos pues que llegue pronto, ¿no? Aunque el ébola probablemente tarde mucho más, pero si es necesario decir que estamos preparados, mostremos efectivamente que estemos preparados. Dar 2 pasos adelante, ¿no? Antes que la enfermedad. Efectivamente, yo creo que sí, frente a todo ello, ¿no? Ahora, en Colombia se descartaron 3 casos, en Brasil se descartó un caso, en Chile también se descartó.
un caso, esto tiene que ver con, para ya entrar más de fondo a la enfermedad, con las condiciones, como decía usted, de que es prácticamente remoto que llegue el virus? Mire, yo creo que en cada país seguramente se ha tenido criterios clínicos y epidemiológicos para poder abordar a estos pacientes. Existe un protocolo internacionalizado. No sé si el MINSA ya habrá abordado y tendrá un protocolo propio, lo cual desconozco y me parece que no lo tiene aún. Pero en todo caso, ya existe un protocolo internacionalizado y frente al cual uno tiene que actuar de acuerdo a esa circunstancia. Y probablemente en estos países lo hayan hecho y hayan tenido o hayan reunido las condiciones de estos pacientes para poder ser estudiados. Claro, luego de un diagnóstico se descartan. Exactamente, una vez hecho el diagnóstico ya pasa para otra condición, ¿no? Cosa que el paciente que vino al Perú no tenía esas condiciones, pues definitivamente, ¿no? Ahora, aparte de hacerle frente a un virus como este, a una enfermedad como esta, es por supuesto darle información al público televidente, ¿no? Cada vez más información para que sepan no solamente que hay que estar en alerta, ¿no? Porque en eso no consiste todo, sino también saber cuáles son los síntomas, cómo es que se contagia, de dónde es que viene. Efectivamente, yo creo que le falta aún al Ministerio de Salud desarrollar todo un programa de promoción y de la salud y prevención de esta enfermedad en caso estuviese presente acá y estar absolutamente preparados, ¿no? No es una enfermedad pues como el cólera que ha diezmado poblaciones enteras y no tenía frontera. Y en cambio esto parece que es una epidemia circunscrita a una área geográfica del África. Claro, ¿no? El problema es el traslado de los pasajeros, ¿no? Y Así por eso es. que hay que tener mucho cuidado en los aeropuertos. Por ejemplo, en nuestro aeropuerto Jorge Chávez, médicamente, ¿qué medidas conoce usted que se estén tomando o que haya que mejorar o incrementar? Yo conozco el testimonio del recurso humano de los médicos que, bueno, no tienen ningún tipo de material previsto para ese tipo de enfermedades, ¿no? Pero creo que si es que hay que mejorar, pues hay que mejorar para cada circunstancia. Obviamente hay que actuar de diferente manera, ¿no? Excelente. Bueno, a esta hora 10:44 tenemos justamente un enlace telefónico, me parece, con algún representante del hospital Daniel Alcides Carrión. Si usted nos puede acompañar, recibimos la llamada de inmediato. Estamos con Daniel Gómez. ¿Qué tal, señor Gómez? Bienvenido. Buenos días. Señor Gómez, Gracias ¿cómo está? por la invitación. Dígame. Gracias a usted por responder a nuestro llamado. Bueno, estamos acá con el doctor Jesús Bonilla, que nos daba su testimonio, su opinión en realidad de cómo se le está haciendo frente pues a este virus que en realidad ha despertado alarma en todo el mundo. Y nos gustaría saber cuál es la situación del hospital luego del episodio del día de ayer. Bueno, creo que ayer hemos hablado claramente. Necesitamos que se haga toda una implementación en el Hospital Carrión del Callao. Si la ministra de Salud ha ordenado que todos los pacientes sospechosos deben ser traídos al Hospital Carrión del Callao, porque tiene el primer puerto y tiene el aeropuerto, entonces debe implementarnos con lo más adecuado. Ayer he tenido una reunión con el director del hospital y me ha informado de que ya hay un protocolo, que están trabajando, que han adquirido ya ropas para manejo de este tipo de pacientes. Bueno, en buena hora. Pero perfecto. Si nos pueden mejorar esto, es ideal. Claro, por lo pronto ahora lo que toca, señor Gómez, es esperar a que lleguen los implementos y hacer simulacros, imagino también, para estar preparados ante un posible caso. Y también capacitación al personal. Usted sabe que es una enfermedad que no tenemos experiencia cómo manejar. Necesitamos una capacitación, un entrenamiento en ponernos la ropa. Hay que ponernos dos botas, doble cubierta, más doble máscara, son 3 capas, doble ¿no? lente, etcétera, etcétera. Entonces, eso necesitamos una capacitación, el manejo de esta enfermedad, el diagnóstico, los riesgos que corren el personal que atiende a estos pacientes. Pero por supuesto, porque el personal médico además son los primeros en estar expuestos a la enfermedad, ¿no? Somos los más expuestos nosotros, y los personal que enfermeros y técnicos y de limpieza, todos nosotros estamos expuestos. Y si no tenemos una preparación, un ambiente, la ropa adecuada y todos los apoyos logísticos, pues simplemente pues vamos a hacer carne de cañón, ¿no? En cuanto a la zona de aislamiento que se ha preparado en el hospital Daniel Alcides Carrión, ¿esta está completamente implementada? Más allá de los uniformes que hacen falta para el personal médico. Sé que por el momento se implementó el segundo piso de una área que está destinada a los pacientes con tuberculosis multidrogoresistentes. Estos pacientes han sido reubicados temporalmente al Hospital Loaiza, al Hipólito Unanue, 2 de Mayo.
y ese ambiente han utilizado para el aislamiento del paciente. Pero creo que debe ser un ambiente especial. Claro. Es un ambiente especial construido específicamente para el manejo de este tipo de pacientes. Claro, ¿y esta medida entonces es momentánea? Momentánea, efectivamente. Es lo que yo puedo informarles a ustedes. Luego del acontecimiento del día de ayer, ¿cuáles son los ánimos en el hospital Daniel Alcides Carrión? Porque me imagino que, bueno, si muchos entramos en alerta, los mismos pacientes dentro del recinto también se deben haber alarmado. Efectivamente, ha habido pues se han espantado los pacientes con informes de ébola. Imagínese usted, los consultorios están todos vacíos. Entonces, ahora invitamos nuevamente a nuestra población que vengan con tranquilidad a ser atendidos en todas las especialidades, que no es un caso de ébola y que todo sigue normal en nuestra institución. Y básicamente, que nos compren los insumos y la tecnología para manejar a este tipo de pacientes. Que el Ministerio de Salud debe destinar pues un dinero para el Hospital Carrión del Callao para manejar estos pacientes. Muy bien, señor Gómez, muchísimas gracias. Creo que la iniciativa está dada. Bueno, falta que lleguen los implementos, por supuesto, y apenas lleguen esperamos comunicarnos con usted o con algún otro representante para que se muestren a la prensa y, por supuesto, eso colabore también para la tranquilidad de los peruanos. Muchísimas gracias, Daniel. Así es. Muy bien, seguimos. Yo creo que, así como se hizo también del Chunguya, toda una alarma sanitaria nacional, se quiere hacer lo mismo con el ébola, lo cual no está bien, pues. No corresponde. No corresponde porque el paciente tenía ya 3 meses navegando. Se ha paseado por Japón, China, ha llegado a Panamá, a Perú, más de 3 meses en alta mar, y esa enfermedad tiene un tiempo de incubación pues de 20, 21 días. Entonces, ¿cómo? Creo que de ninguna manera había pues que pensar en esa posibilidad, ¿no? Muy bien, Daniel. Muchísimas gracias por este enlace, por responder a nuestras preguntas. Hablábamos con Daniel Gómez, presidente del Cuerpo Médico del Hospital Daniel Alcides Carrión. Bueno, confirmando un poco lo que nos comentaba, doctor Bonilla. No, sí, yo creo que es así. Hay que darle tranquilidad a la población, ¿no? No hay que alarmarlos porque ya tenemos tantos problemas cotidianos que un problema adicional yo pienso que no está bien. Pero en todo caso, de repente el doctor Carrión, Gómez, de Daniel Alcides Carrión, no ha comentado es que no solamente ha evidenciado la falta de posibilidad de responder frente a esa enfermedad, sino las carencias reales de ese hospital, ¿no? Y el día de ayer nos daban testimonio los propios trabajadores que, por ejemplo, el ascensor está malogrado, que la mitad de las salas de las operaciones están inoperativas. Y creo que no es el tema de ébola, no es el tema del problema de la salud en general de todos los pacientes, ¿no? Que quieren operarse y no pueden operarse en el Daniel Alcides Carrión, ¿no? Muchísimas gracias por habernos visitado, por darnos esta información valiosa, por supuesto, para todos aquellos que sentimos preocupación general, no alarma, preocupación creo que es el término correcto por esta enfermedad que difícilmente llegará a nuestro país, pero como dijimos en la entrevista hay que estar 2 pasos adelante, ¿no? Así es, efectivamente. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días. Muy buenos días. 10:50 y vamos con información al respecto, y es que la enfermera contagiada de ébola en Dallas recibió hoy una transfusión de sangre del doctor Ken Brandley, el primer paciente tratado en ese país y que, ojo, superó el virus, según informaron medios locales. Nina Pham, la enfermera, ingresó el viernes con algunos síntomas de ébola en el Hospital Presbiteriano de Dallas, Texas, donde trabaja como enfermera, y el domingo sus análisis confirmaron que se había contagiado del virus. Pham, de solo 26 años, formaba parte de un equipo sanitario de cerca de 70 personas que atendió a Thomas Eric Duncan, el ciudadano liberiano que sucumbió al ébola el pasado miércoles en ese hospital. Según informaron medios locales, el hospital solicitó el domingo a Brandley que donara sangre para Pham, quien recibió hoy la transfusión. Brandley, de 33 años, se contagió en Liberia y fue trasladado el 2 de agosto a Atlanta, Estados Unidos, donde superó la enfermedad tras recibir el tratamiento experimental ZMapp. El cooperante ya había donado su sangre en 2 ocasiones. La primera para el médico Rick Sacra, contagiado en Liberia y que también superó el virus, y la segunda para el camarógrafo Ashoka Mukpo, quien se infectó en el mismo país y está aislado en un hospital de Nebraska. Precisamente hoy, Mukpo se expresó por primera vez desde su repatriación con un mensaje en Twitter en el que aseguró que siente que su salud está en el camino de la recuperación.
De nuevo en Twitter escribió: siento que mi salud está en el camino de la recuperación. Seguiré escribiendo por aquí esta semana. Mi eterna gratitud por el apoyo, fue el mensaje completo que dio el periodista en su cuenta de Twitter. Y un funcionario médico de Naciones Unidas que se contagió con el virus del ébola mientras trabajaba en Liberia murió en el hospital alemán donde estaba siendo tratado, informó hoy las autoridades de sanidad germanas. El paciente con fiebre por ébola murió durante la noche en la clínica St. George Lipitz, a pesar de las medidas médicas intensivas y los máximos esfuerzos por parte del equipo médico. El empleado de la ONU de 56 años sucumbió a esta seria enfermedad infecciosa, dijeron los portavoces médicos. El médico, que no fue identificado, fue ingresado el jueves pasado y era el tercer paciente con ébola tratado en Alemania. En tanto, un hombre procedente de Senegal ingresado en un hospital de Hamburgo recibió el alta después de 5 semanas de tratamiento, mientras otro enfermo procedente de Uganda está siendo tratado aún en Frankfurt. Un grupo de estudiantes quemaron el Palacio de Gobierno del Estado mexicano de Guerrero para protestar por la falta de información sobre sus 43 compañeros desaparecidos desde el 26 de septiembre. Veamos. El estado de Guerrero está que arde. Estudiantes y maestros han radicalizado su protesta ante la falta de información de los 43 jóvenes desaparecidos desde hace más de 15 días. Han quemado el Congreso y varias instalaciones del Palacio de Gobierno en Chilpancingo, la capital del estado. Rompieron cristales y con piedras y bombas caseras atacaron el complejo oficial después de dejar salir a funcionarios que mantuvieron retenidos. Nos gustaría a nosotros esa policía estuviera en el cerro, allá recorriendo buscando a nuestros hermanos. Fueron horas de asedio, disturbios y enfrentamientos con fuerzas antimotines. A estos lamentables hechos, la relación de cordialidad, de coordinación y de búsqueda constante para nuestros jóvenes normalistas seguirá siendo prioridad trascendental. Estudiantes universitarios de la capital mexicana mantendrán hoy un paro para exigir que aparezcan los 43 jóvenes de Iguala. Mientras continúan las investigaciones sobre los cuerpos encontrados en varias fosas clandestinas. También en el estado de Guerrero, 20 policías están detenidos por el ataque a una camioneta de estudiantes en un control de carretera. Un joven alemán resultó herido por los disparos. Momento de hacer una pausa, no se muevan, regresamos con más.